me iba castigando. Bueno, en, Ahí en, vamos. en esta charla coloquial previa a lo que va a ser el mano a mano, empezamos, ¿no? Con el doctor Alberto Scavarelli esta tarde, donde las tardes están, no sé, poco juntas pero muy revueltas. Alberto, buenas tardes. ¿Qué tal, Cris? ¿Qué tal a todos? Son tardes revueltas. Bueno, además el otoño influye mucho también, ¿no? Si estuviéramos en pleno verano pensando en la playa y no sé qué más, también las cosas se ven distintas. Hoy estamos sumidos en una situación realmente que ya está tan... que esto es lo que más me preocupa, que cuando uno va a hablar de esto, ya sabe que va a decir algo que ya no le llama la atención a nadie, ¿no? Entonces, cuando los grandes dramas, como la muerte, como 50 muertos por día, vamos alegremente para los 5.000 muertos, bueno, no digo alegremente, quizás fue un término inapropiado, pero vamos rumbo a eso. Uno sabe que está hablando de cosas que todos conocemos, que a todos nos duelen, pero que pasó a formar parte como cualquier otro defecto que uno tiene que convivir con él, casi pasivamente, ¿no? Pero sin duda no hay en el país desde hace muchísimo tiempo una cosa como esta, con la tecnología y los valores y defensa de los derechos humanos del siglo XXI. Porque, a ver, cuando hay una persona en Uruguay, que es el doctor Antonio Turnes, que es un médico relevante, muy importante en la medicina, ¿sí? Una querida persona, queridísima persona, que es historiador médico. Yo les invito a los amigos que googleen Antonio Turnes, porque él no solo tiene un relato de cada uno de los médicos que fallecen y su historia, su carrera académica, sino que es un historiador, como en cierto aspecto fue Bonavita también mismo, otro queridísimo amigo, gente muy mayor ya, no, sobre todo Bonavita, no tanto historia, pero cuando te hacen el relato histórico de las grandes pestes, de amarilla, etcétera, la propia gripe española, Uruguay tuvo su historia con tumbas comunes, ¿verdad? Es decir, no estamos debutando con pandemia. Lo que está claro es que nunca tuvimos tantos instrumentos disponibles y tan a tiempo que nos permitiría tener, ahora que están de moda las palabras, en un tiempo fue sinergia, ahora está blindaje, que pudiendo tener el blindaje de la sinergia de somatorios de instrumentos disponibles y decisiones que hay que tomar. Y que bueno, y ahí yo creo que hay un territorio que sin duda, y no digo la historia, que es una palabra muy grande, porque sin duda esta etapa pasó a formar parte de la historia de Uruguay, sin ninguna duda, no va a ser un pie de página de la historia de las cosas que le han pasado a los uruguayos y a la gente del país. Está claro que nosotros hemos tenido la suerte de que contigo hablamos públicamente de la importancia de un grupo científico que decíamos que la política le deje lugar a la ciencia, decíamos. En la época que tú y toda la gente que maneja el periodismo con seriedad entrevistaba a los que había que entrevistar, que son los que saben de epidemiología, infectología, etcétera. En Uruguay hay mucho, pero que hoy la gente que tiene formación en estos temas, la comunicación, la intercomunicación con el resto del mundo, si la tiene uno, imagínate lo que es la academia internacional de esta materia, digo, ¿no? La comunicación, uno habla con un científico uruguayo y no está hablando con un científico uruguayo, está hablando con ese científico uruguayo y todo lo que hay de su trayectoria personal, formativa, pero además de todas las interrelaciones personales científicas que tiene con las revistas especializadas, los congresos y los amigos más importantes que puede haber cultivado en la vida. Mira, en uno de los congresos grandes, que en el de Madrid, me acuerdo, que tuve que hacer la apertura porque tenía ahí funciones y me acuerdo que comenté algo de esa charla, ¿no? Era el discurso inaugural, ¿no? Y me acuerdo que hacían esas cosas que uno pone aluvionalmente. Estaba mucha gente importante de España y de muchas partes del mundo. Y hubo un área que era gente que formaba parte de la estructura de la gestión también. Y yo dije, mire, la parte más importante de estos congresos
es no solo lo que se dice, sino cuántos WhatsApp y cuántos correos electrónicos de gente uno se lleva. Porque a la hora de la hora eso le va a resultar tan importante como todo lo que pueda haber aprendido o escuchado de novedoso en un congreso, por lo importante que es, ¿no? El tener a mano a quién preguntar, a quién compartir. Bueno, los científicos son eso. Hoy es como en tantas cosas de la vida cuando se hacen con responsabilidad. Y el tema de hoy, el tema que está efervescente, que uno no puede saber el trasfondo, porque en realidad tampoco me preocupa mucho saberlo, sinceramente, pero los hechos son que hay una conducta por parte de las autoridades públicas cuyo corolario es la presidencia del CONICET diciendo yo sé que hay riesgo, y bueno, la duda si son 15 o 51.000 chiquilines que salieron ahora en esta nueva tanda, no cambia mucho, demasiado. Yo sé que hay riesgo, pero tenemos que aprender a vivir con el riesgo. Bueno, siempre con el pensamiento de Ortega y Gasset, uno puede aprender a vivir con el peligro, ¿sí? Y puede aprender a vivir con el riesgo calculado de que puede salir a la calle y la impericia, la imprudencia, la negligencia de alguien nos pase por arriba de un auto y los vehículos y nos mate, nos lesione a nosotros, a otra persona. No hay duda que vivir implica no solo el contrato social de Rousseau, sino el hecho de que vivamos con otros, estamos expuestos a cosas que nosotros negativas nos pueden dar y positivas nos pueden dar. Lo que pasa es que el balance total es mejor estemos juntos y no solos en la gruta de la montaña. Pero dicho de ese modo, como que tenemos que aprender a vivir con el riesgo, como si fuera un peligro, eso sí que me pareció que no fue una frase feliz, el alguien muy inteligente, porque Robertino lo conozco de muy jovencito, y es un muchacho muy formado, un hombre muy formado, pero hay cosas que hay que tener mucho cuidado, porque el riesgo, como decía Ortega, las palabras son la clave. Uno dice yo corro el riesgo, lo digo siempre, tengo aburrido a la gente. Es decir, que si yo voy a correr el riesgo de hacer algo, es porque tengo la oportunidad o la opción de no hacerlo. Mientras que el peligro, que yo siempre pongo de ejemplo el avión, uno después que se tomó el avión, se subió y está a 10.000 metros, y el avión se pone en una situación de peligro, ya no tengo posibilidad de irme bajo. A lo sumo se puede atar más con un cinturón en el asiento, no tiene más para atar. Bueno, eso es un peligro porque no hay nada para atar. Ahora el riesgo se corre, y si se corre es porque hay una decisión que en base a la información se adopta. Y parte de la base que uno tiene la facultad en todos los terrenos, desde lo ético hasta lo jurídico, desde lo constitucional hasta los derechos humanos, en todas las perspectivas sociales, de poder hacer correr el riesgo al resto de la gente con una decisión de este tipo, todavía en cargos que no son electivos, digo, ¿verdad? Además, no se puede hablar de que la legitimidad está por la elección, que la está, esa es la legitimidad del gobierno, y es el que tiene el timón, y nadie duda de que el que tiene el timón hay que ayudarlo siempre en estas cosas. Pero está claro que no es lo mismo el resultado en el mundo de las elecciones donde hubo una pandemia, cuando estaba la pandemia vigente, o cuando no. No vale la pena poner ejemplo, ¿verdad? Entonces, lo que queda claro es que cuando nos dicen, sabemos que es un riesgo y lo vamos a correr, y tiramos decenas de miles de muchachos a la calle, yendo a clase a las 7 de la mañana de la casa, 7:30 el turno de la mañana, que los de primero, segundo, tercero no van a ir solos, o sea que alguien tiene que ir un abuelo, ir los padres, en fin. Está claro que estamos corriendo un riesgo enorme en clases que además tienen que abrirse las ventanas en pleno invierno, porque no solo la distancia, que entre los chiquitenes es imposible todo el tiempo. Quien sueñe que puede tener 3, 4, 5 horas y ni hablo en tiempo completo, esa maravilla de la escuela de tiempo completo, que hay que cuidarlas, desarrollarlas. Sin duda que quien sueñe que los chiquitines van a estar, ni los jovencitos tampoco, van a estar guardando la distancia y todo lo demás durante todo ese tiempo, bueno, ni soñar. Y cuidado porque estamos empezando una campaña de vacunación a partir de los 12 años, niños, adultos. Es decir que de ahí a que terminemos vacunando a niños más chiquitos,
estamos a un paso. Y bueno, cuando me dicen que hay que vacunar a los niños de 12 años, o a los chicos, a los adolescentes de 12 años, porque no son niñitos, bueno, uno dice que estamos hablando de 3 años de diferencia con chiquilitos de hace años de escuela. ¿Dónde estamos ubicados para que el virus les toque o no les toque? ¿Cómo llevan el virus a la familia, no lo llevan? ¿Cómo los ventilamos en pleno invierno en una clase? ¿Cómo se administra que el 20% de los docentes no se haya vacunado de los que pudieron vacunarse? Y no sé si será el 20, el 8 o el 3. Lo que está claro es que alguien no vacunado, y el pasaporte verde cultural me parece todo maravilloso, pero hay tareas que tienen que ser cumplidas por el peligro que encierran, por personas que están protegidas e inmunizadas. No, se habrá que tomar medidas sobre ese punto, más que por la obligatoriedad, pasan por el hecho de que los padres de los niños no tienen por qué exponerse a tener un docente que decidió no vacunar. No hay derecho a eso, ¿verdad? Entonces habrá que buscarle otra tarea, habrá de seguro de paro, le encontrarán otra actividad que nos esté cerca de los chiquilines, pero bueno, no hay ningún derecho a que esos riesgos tengan que ser convividos, y me parece que es una frase complicada. Pero en este momento hay muchas fisuras en la información y algunos mensajes que, como suele suceder con la gente inteligente, son directos, pero trabajando sobre la línea baja, sobre lo subliminal, ¿verdad? Hay una conferencia de estos días que yo lamentablemente no pude asistir por Zoom, solo la pude leer alguna parte de la transcripción, que dieron Rabi y Ari, el rector de la universidad, un personaje también de enorme valor que tiene este país como tanto. Y me acuerdo de mi amigo Roberto, tipo de Vargas, en fin, que hemos tenido gente, bueno, muchísima, me acuerdo de ellos porque es con los que más conviví. Y me refiero a que la conferencia esa fue formidable y tenía que ver con la comunicación en los tiempos de pandemia, ¿verdad? El tema de la información. Yo había escrito algo alguna vez sobre la información en respecto del secuestro, que es un tema muy interesante, muy duro, y que hemos manejado en el exterior, y hicimos algo que publicamos acá. Pero, ¿qué significa hoy esa información en tiempo de toma de decisión por otras personas que tienen otro horizonte, no solo el científico, o nada de científico, y solo político? ¿Cómo funciona el asesoramiento científico con las variables que tiene de pensamiento complejo a quien tiene que interpretar esa información y luego, como dicen, ponerla en el contexto de otras situaciones, como puede ser lo económico, si se apaga la actividad o no se apaga? Y ahí Radi puso una valla altísima en el tema, puso las cosas en un rango casi inalcanzable, en un tema que para tú tenés la suerte de tener una audiencia con una gran capacidad de comprensión, porque lo veo en la respuesta. Y todo depende también cómo se diga. Pero para hacer un resumen muy simple, la historia del pensamiento humano, con el cerebro como entidad de análisis y de registro de experiencias vitales, todo lo de las neurociencias y todo ese tema que realmente a uno lo desvive cuando puede tener gente capaz en ese tema y se va introduciendo en él a lo largo del tiempo. Hay un factor que es clave, que es el conocimiento, cuando se trata de un conocimiento lineal, un conocimiento simple, o el llamado conocimiento complejo, que es un grado superior que desarrolla un doctor francés muy importante, que genera el pensamiento de la interacción de las partes respecto del todo. O sea, hay una parte del problema como parte del todo, pero cómo interactúa cada microparte respecto del resultado final. Para hacerlo más sencillo, para hacerlo más corto, lo que queda claro y lo que está diciendo ese mensaje sin nombrarlo, y puede haber subjetividad en el entendimiento, pero yo así lo he escrito, es que es muy difícil tomar decisiones desde un pensamiento lineal en el gobierno, como puede tener cualquier gobernante, con todas las variables que incluso lo obligan a tener pensamiento lineal porque lo tironean de todos lados.
pero partiendo de la base de que está sometido a un pensamiento lineal donde las partes son una cosa y el todo es otro, y se ve que puede pasar ahí con la regulación de los distintos aspectos, la economía, el encerrar la sociedad, el poner términos intermedios, el poner subsidios, en tratar de que la gente se quede quieta, en que tengo que darle trabajo a la gente, pero se le da trabajo a la gente en lugar de darle un subsidio, porque se entiende, como es lógico, que es mejor darle un trabajo que darle subsidios, por aquello de enseñarle a pescar y no regalarle el pescado. Pero salvo que uno quiera, el pescado lo tenga allá y se lo entreguen a la casa para que no se vaya a mojar en la orilla, ¿verdad? Hoy en realidad, más que 15.000 salarios solidarios, lo que necesitaríamos son 15.000 personas que puedan dejar de salir a la calle y frenar estos 3.000, 4.000 casos por día, que es un número ya aterrorizante para una población de 3 millones y poco de gente. Como sí, obviamente, buscar todas las alternativas posibles para reducir la movilidad. Pero, Cris, están así, que si tú me dijeras, vamos a traer 15.000 personas porque se rompió un petrolero y tenemos que ir a limpiar la costa, entonces yo digo, sí, hay una tarea que hay que hacerla, corremos al diario, que hay que hacerlo, y ya mientras tanto los ayudamos de paso. Ahora, para una teoría keynesiana de uno hace un pozo y el otro tapa el pozo que hizo el anterior, para que tengan la dignidad que, por supuesto, significa ganarse el dinero y no que se lo regalen, está fenómeno en la medida que lo que yo esté buscando es que no estén cerca el que hace el pozo con el que lo tapa. Yo lo quiero en la casa los dos, fuera de circulación, porque no podemos ir. Son gente, 250.000 personas que se anotaron, que demuestran no tener ningún ingreso, pongámosle que haya descartable un 10 o un 20%. Dejémonos en un 200.000 personas. Es un número escalofriante de gente que está hiperactiva en la sociedad. Es decir, son gente en actitud de trabajar en lo que le den, no le está haciendo cuestión a nada, ¿no? Entonces, yo más que jornales solidarios, lo que le hubiera dado es lo que dijimos todos, se planteó por muchísima gente, no tiene ninguna novedad, de que había que tener créditos sociales. Eso sí insistimos con las fuentes económicas, para que la gente se quedara en su casa todo lo que pudiera, para no tener que depender de salir a jornalear todos los días de lo que encontrara, corriendo todos los riesgos él y haciéndole todos los riesgos a los demás. Bueno, ese razonamiento que invito a escuchar o buscar material sobre esa conferencia, yo no la tengo completa, la estoy tratando de lograr. Lo que queda claro es que allí lo que está diciendo el coordinador del grupo científico convocado por el gobierno, está diciendo, bueno, señores, en medio de situaciones complejas, el pensamiento que resuelve la situación compleja, que no es solo la del presidente, pero principalmente es la del gobierno, es tener en cuenta que hay mecanismos de pensamiento complejo imprescindibles para las situaciones complejas que no admiten ser simplificados. Entonces, creo que ahí hay un progresivo desenganche por desencuentros, pero más que nada porque, a ver, si el GACH dejara efectivamente de funcionar con 3, 4 mil casos por día y 50, 60 muertos por día, no es porque el objetivo está cumplido, ¿verdad? Es porque ha llegado a un punto que dijeron, bueno, el otro absurdo en un país que tiene toda la capacidad para hacerlo, que esta tarea se haya considerado honoraria, ¿verdad? No hay derecho a que uno tenga, pensando con la responsabilidad de prestigio que ponen los científicos para asesorar, dar la cara, si les va bien está bárbaro y si les va mal tiene la culpa de todo, no tenía por qué ser honorario. Es decir, el ser honorario es para otra cosa, ¿no? Para un momento tan crítico con el Titanic medio alargado, ¿no? A mí me parece que las cosas deben ser remuneradas, y si la gente después dice, no, mire, yo no lo quiero remunerar, no quiero remuneración, lo voy a hacer gratis, perfecto, pero no tiene lógica que de pronto esa gente esté asesorando a otra gente que cobra sueldos de varios, de 100, 200 mil pesos, por tener un cargo político, por ejemplo, ¿verdad? Con el honor que podría significar, pero todos lo ejercimos y hemos cobrado. Por lo tanto,
me parece que nunca debió haber sido honorario, pero para que tuviera todo el tiempo y el riesgo que tiene. Pero eso es otra historia, que ya la dijimos antes. Pero veo ahí una situación que me preocupa, porque seguramente no se van a romper los vínculos, porque ahí hay gente muy responsable, pero vamos a volver a no tener un órgano que se conecta con el resto de conocimiento universal y nacional, que concita enorme cantidad de respeto, más allá de las diferencias que naturalmente hay de todo tipo, para poder asesorar al tomador de decisión. ¿Cómo vamos a manejar esto? Yo sigo lamentándome sobre el proyecto de ley de Comisión Nacional de Bioética, que tanto manejaba esto, que el otro día lo volví a leer, y es como esos hijos pródigos, ¿no?, que no han vuelto, ¿no? Y lo que nos hubiera ayudado una Comisión Nacional de Bioética hoy, y no pude lograr que pasara ese proyecto que hicimos con nuestro equipo de análisis político y social, con datos de Naciones Unidas, apoyo de todos lados, y no lo logré pasar de una cámara, ¿no? Pero son esos fracasos que uno acumula. Pero lo que está claro es que un grupo científico es importantísimo. Bueno, tenemos suerte de que tenemos dos, porque por otro lado también hay otro grupo muy alto, de muy alto nivel, manejándose con esto. Claro, uno con el tema de las siglas ya está llegando a un límite. El GIAD COVID-19. Exacto, ya estamos en un esoterismo de las siglas, ¿no? Pero lo que quiero decir con esto es que seguramente tenemos que hacer votos para que el pensamiento complejo sea escuchado y no analizado solo desde el pensamiento lineal. Es decir, no pueden haber vectores, el económico, el comercial, el industrial, el laboral, el sindical, cada uno de ellos aportando al vector decisor. Y el vector decisor horizontalmente tomando decisiones, viendo esa horizontalidad de pensamiento lineal, cuando nos están diciendo que la mente humana está pensada para el pensamiento lineal. La complejidad de lo multidimensional, de lo que tiene características de crecimiento geométrico, en fin, todo lo que hace el pensamiento complejo requiere tener también asesores en esta materia, que me parece muy importante que se tengan en cuenta. La ida de Mir a este grupo me pareció una cosa muy importante, porque es un hombre de pensamiento muy elaborado, pero en fin, creo que le falta juristas, le falta filósofos, le falta psicólogos sociales, le falta psiquiatras con especialidad en materia de trauma. En fin, me parece que hay que ampliar ese juego en todas las direcciones. Pero bueno, confiemos para que todo eso vaya enderezándose en el medio de un drama que todavía no le vemos la luz al fin del horizonte, ¿no? Bueno, ojalá, porque estamos viviendo momentos muy difíciles y porque en realidad hay mucha sensibilidad en la ciudadanía y evidentemente, bueno, tenemos que empezar a comprendernos y no a golpearnos, ¿no? Como ha pasado en las últimas horas por parte de determinados protagonistas y también de determinados fenómenos que ingresan a la comunicación. Y lo más triste de todo eso, Cris, es que tienen un espacio que vende, ¿no? Porque esas cosas pueden existir, pero solo crecen cuando encuentran un territorio fértil, ¿no? Y un territorio fértil que termina teniendo rating, y porque tiene un buen ranking terminan teniendo anunciantes, y cuando queremos acordar estamos en un tipo de momentos, a ver, estas horas, los minutos de la comunicación de los programas con buen rating en televisión, por ejemplo, debieran no ser programas aburridos y no vamos a estar mostrando miserias todo el tiempo, pero debieran ser programas para que la gente se divierta mirando otra cosa que le quieren poner diversión. Pero ese cruzamiento de insultos, de neurosis manifiestas, de juegos de equilibrio, y al otro día uno lea qué desencajado tuvo fulano, qué bien Mengano, cómo lo manejó. Me parece eso tan penoso como sociedad culta en el sentido no académico, culto como gente que somos los uruguayos todos, de capacidad de querer y entender las cosas. Ahora, por supuesto, divierten, entretienen, tienen su hinchada,
Uruguay está dividido hacia la mitad, entonces para una mitad le parece que estuvo maravilloso uno, para la otra mitad le parece que estuvo maravilloso el otro. Dentro de cada mitad están los que tienen sus pros y contras con los que fueron titulares de esa mitad, y a su vez se subdividen, pero tienen un frente común frente a estos temas. Y en el medio, como siempre, la gente. En el medio, la gente en el borbollón, esperando a ver si la carga viral le pega o no le pega, si el tapabocas se le corrió, y si tiene alguno que le estornuda cerca, ¿no? Ese es el gran drama. Bueno, todas estas cosas evidentemente yo comentaba, digo, si decimos que salimos juntos, bueno, me parece que después no podemos andar intercambiando groserías, ¿no? Vos hablabas del pase verde hoy. Yo sé que hay algunas manifestaciones que parecen destempladas, otras son desesperadas. No daba para gritar fascistas en la esquina. No, por eso, pero porque además está el otro tema de la vida, que es el juego de roles, ¿verdad? Nadie es una sola persona a lo largo de toda la semana, si tiene roles diferentes, ¿verdad? Nosotros hoy, en este instante, somos dos personas con un rol, el de, más allá de nuestro afecto y una amistad y una confianza de toda la vida, tenemos el durísimo rol de dar una opinión, y de que esa opinión esté siendo lo más constructiva posible, que me parece muy importante. Con todos los vicios y virtudes que tienen la opinión, pero son esas pasiones que, gracias a ti, uno puede poner en práctica desde hace tantos años, en tantas formas. Pero hay roles que también a uno lo obligan a ser un acorazado. De vuelta volvemos al blindado, ¿verdad? Uno no puede estar peleando contra la manada, aquí no estoy tratando de animales al resto, estoy diciendo contra lo que se llama el manejo de la masa, ¿verdad? Es decir, cuando a todos se ha pasado, digo, tener un acto de fecha patria y tener a 100 metros de un presidente, de 2 veces presidente del país, con todo el prestigio, tener a gente diciendo de todo a 100 metros de distancia con una valla. Cosa que me preocupó mucho ese gesto, que me pareció que no fue oportuno hacia el futuro, del presidente de la calle de haber hecho levantar las vallas cuando el acto patrio de la última vez. Porque yo creo que el gobierno tiene que tener medidas de protección y que no tiene por qué aislarlo. Si él después quiere ir a ver a la gente, la va a ver. Pero el evento tiene que estar enmarcado en un sistema de protección que le permite desarrollarse con naturalidad. Digo, eso es lo que funciona en el mundo. Uno tiene que mirar que si en otros lados funcionan, por algo es. Y a mí me gusta mucho cuando Mujica habla de la alfombra roja y del clarinete, como en la Edad Media, el otro día lo escuché con esa originalidad que tiene, ¿no? Y claro, el presidente, cuando sale del edificio de presidencia para cruzar a la Plaza Independencia, todos los presidentes, por protocolo, ustedes ven las 2 filas de los blandeles, la alfombra roja, y suena ahí una trompeta cuando va llegando el presidente que va caminando por la alfombra roja, ¿no? Y bueno, ahí como dice siempre, ¿y esto para qué? Que esto no somos todos iguales. Pero son esas cosas que están acuñadas para reforzar los roles. Como sociedades como la inglesa, por ejemplo, viste y disfraza, si ustedes quieren, a sus jueces, con pelucas y todas, para que la gente vea que el rol que ese sujeto que el mañana puede encontrar a la vuelta de la góndola en el supermercado, o en cualquier otra cosa, allí estaba desempeñando un rol que lo tiene encapsulado, con lo que puede ser la peluca y la toga que le tiene que poner. En una palabra, yo creo que hay roles que a uno le impiden tener gestos que pueden terminar en un desastre. Imagínense que hubiera habido cualquier problema de violencia ahí, con la Guardia Republicana en el lugar, con los vidrios de mi Sodre, que me puedo morir si me rompen uno, la historia de poner el escudo uruguayo en el Sodre con el tiempo que tuvimos, del 2015 al 20, en el directorio, inolvidable, con gente como Butazón y esos fenómenos brutales. Está claro que sobre todo en esa etapa que fue el comienzo, a Bruni también,
después ya tuvieron cambios, pero son esas cosas. Yo fui el que sobreviví más meses ahí, más tiempo, tuve todo el periodo. Y lo que costó esos vidrios con el logo tallado del escudo, y yo decía, ahora acá se va a armar el lío, me van a romper un vidrio y me quiero morir. Pero bueno, lo importante es que esté el derecho a la protesta, que la protesta esté encauzada, y como a mí me preocupa la gobernabilidad, y aquí vienen tiempos complejos como en todo el mundo en esta materia, es bueno ir teniendo medidas que permitan tener una razonable protección de lo que puede ser protegido, ¿no? Pero la retroalimentación de una persona con roles públicos respecto de la masa o de los grupos que están en un lugar no puede pasar de acercarse a conversar. Y eso tiene igual riesgos enormes que tiene que ser manejado con un enorme oficio que no siempre se logra, porque uno es humano también, ¿verdad? Es tipo más ponderado que Tabaré Vázquez. ¿Quién puede pensar muy poco de lo que yo creo que en mi vida? Y sin embargo, ustedes se acuerdan, aquella salida del Ministerio de Ganadería, creo que fue, donde encontró a alguien que le empezó y él quiso dialogar y el diálogo siguió. Y bueno, y eso no es bueno, a pesar de los personajes maravillosos de que estamos hablando, ¿no? Uh-huh. Por eso digo, los roles, el protocolo se inventó para muchas cosas, pero la mejor cosa del protocolo, como digo yo siempre, es que cuando uno está en lugares muy importantes, Naciones Unidas, o la OEA, o aquí en los actos oficiales que están en el gobierno, cuando uno va y ve que en el piso hay un papelito pegado que dice el nombre de uno, o en la mesa está puesto el nombre, o hay alguien que venga y le dice, párese acá. Eso es una tranquilidad gigantesca, porque es lo que permite que el orden funcione como modelo de imagen de el aparato que toma decisión. Yo no puedo estar esperando al médico con una enfermedad grave y el médico llegar en un estado alcohólico o haciendo pavadas o manejando asiento de ese, ¿verdad? Uno espera que llegue alguien que tiene mi solución, ¿verdad? Por eso el protocolo es tan importante desde el punto de vista de la salud institucional, que no le hace a cubrir los desastres que puedan pasar, pero no hay que correr riesgos inútiles. Y ese dialogado del otro día me pareció una enorme imprudencia, porque fue el no tener la posibilidad de controlar la pasión. Digo, ¿no? Algo que empezó medio en broma, por lo que vi en la prensa, terminó siendo una cosa altamente agresiva, además en un lugar donde estaban los ánimos muy excitados. Era natural que nadie le iba a decir tener razón, y vamos a sentarnos a tomar un café y charlar un rato, iba a terminarlo. Obviamente. Un lío de esto. O peor, por suerte no tendría peor. Yo no voy a olvidar mientras viva, Uruguay tuvo una persona excepcional, que fue el profesor Carbonell, que fue director de enseñanza secundaria, hijo del legendario profesor Carbonell, director de mi viejo y querido Liceo Rodó, al que le decíamos que era un blanco. Un hombre que dio su vida por la educación. Y recuerdo que un día hubo un problema de unos muchachos y le tiraron huevos, me acuerdo, cuando iba caminando de espalda filmado, y en otra salida le dieron unos golpes, unos puntapiés en la pierna. Y me acuerdo que un personaje tan especial como Jorge Valle, nada menos, dijo, bueno, pero ¿a quién no le han dado una patada en la canilla, no? Está bien, suena muy simpático, ¿verdad? Y con esto no estoy poniendo ninguna valoración sobre una comisión de estadista, sin duda. Lo que digo es que a veces uno se sale de rol y dice cosas que después las consecuencias son terribles. Yo no me acuerdo haber dado nunca una patada en la canilla a un profesor porque no me gustaba, ni ninguno de mis compañeros, ni me acuerdo que le habíamos tirado huevos cuando iba caminando de espalda quien tenía la obligación de dirigir la educación. Creo que esas cosas o se controlan bien o después las capitalizan los dos sectores más peligrosos de tu sociedad, que son los violentistas que viven del conflicto, que no tienen partido ni tienen color. Lo que tienen es la necesidad de conflicto violento, ¿no? Bueno, que es lo que les permite sobrevivir, en definitiva, el conflicto permanente. Alberto, 2 o 3 cositas.
Te pasé el link de la conferencia mientras hablábamos, de la conferencia de Radi. Bien. En segundo Bien. lugar, el Frente Amplio resolvió interpelar a Salinas y Arbeleche. Y en tercer lugar, te diré que yo hasta título tengo de protocolo y ceremonial, pero como periodista de efecto de profesión, las vallas no me gustan. No, yo estoy absolutamente de acuerdo. Lo que yo me estoy refiriendo es No, yo te al riesgo de entendí. los desbordes. Yo te El riesgo cuento de que los por desbordes. defecto, ¿no? Les tengo como una cosita. Pero a ver, ¿a quién le va a gustar tener una valla que le impide? Por supuesto que para el periodismo ni soñar. ¿Ah? Ahora, si hay un grupo de personas demandando, enojadas y con carteles y con Sí, no sé obviamente. qué, en el mundo sucede eso, digo, ¿no? Porque el problema es qué pasa si se desborda eso. Si entre todo ese grupo hay alguno que se tira de cabeza y hace un disparate. He pero no vivido te digas, algunos desbordes a pero lo largo de la claro, carrera, ¿no? pero tú has estado en los momentos más difíciles y los más críticos, siendo tan protocolar como sos, pero sos una mujer que está expuesta. Yo te he visto en lugares que digo, ¿qué hace esta mujer? Parada en medio de todo eso, digo, ¿no? Pero yo puedo dar ejemplos, un día podemos dedicar un programa para que cuente. Pero a lo que voy es que no estoy haciendo una apología de la valla, estoy haciendo un No, te entendí reclamo perfectamente. Yo te quise del poner cuidado un... de no dejar claro, de no dejar librada, por ejemplo, la situación que vivió este hombre de Sotero el otro día, ¿no? En el Sodre, ¿no? Bueno, a mí me parecía inevitable que alguien hubiera venido a acompañarlo y sacarlo del medio, y le digas, callate, no te pares. ¿Ah? No discutas, vamos para adentro. ¿Sí? Es decir, las vallas pueden ser de mucho tipo, pero las que me parecen más importantes son las que le dan celeridad y a uno le dicen, bueno, hasta acá llego y desde acá digo cualquier cosa, pero Sí, pero no estoy además, poniéndole otra cosa, ¿no? en tu calidad de político, de representante, ¿no? No agites las aguas. Pero Yo no no, sé si en ese momento quien te interfería o te gritaba eran los artistas o la gente de no sé. yo no sé, no tengo idea. Digo, Pero tu responsabilidad es calmar, dialogar. pero, pero además, Cris, lo que en el mundo se controla es el infiltrado, ¿verdad? De cualquier color. Aquí hay gente que le puede venir muy útil un desarreglo, un desatino en el asunto, ¿no? Y no estoy hablando de sectores, ¿eh? Es decir, Bueno, por Alberto, eso hay pero que viste que cuidarlo. eso siempre se negocia, Pero claro, ¿no? Yo deja, recuerdo, por ejemplo, la eh, manifestación de la gente del campo frente en aquel momento, el edificio de presidencia donde está hace hoy por hoy, y eh, bueno, las cosas se estaban poniendo feas porque había infiltrados, obviamente, y negociamos en aquel momento claro. este, para entonar el himno nacional y pedir que, bueno, la gente se retirara en paz porque era gente de todo el país que estaba en un momento muy difícil de su vida. Pero Digo, se negocia, hay diálogo, entre gente educada hay diálogo. ¿Mm? pero, Cris, esa decisión que impulsaron ustedes en ese momento, la trascendencia, por supuesto que las cosas a veces muy importantes quedan en el paquete de la realidad de todos los días y después pasan, ¿no? No funcionan al momento. Pero fueron imprescindibles en este momento, porque lo único que hubiera faltado era una batalla campal ahí del medio. Un breve comentario sobre la interpelación que me acabas de contar. A ver, en Uruguay la interpelación, yo que he estado en el Parlamento británico y verlos como a 3 metros, sentados uno delante de otro, en unos sillones muy modestos que si llegan a ver las butacas nuestras del Parlamento se ponen de alegría, ¿no? Con el trono de la reina o el rey puesto en la punta de la cabecera, una mesa de madera simple en el medio, y uno se para adelante a hablar por el gobierno y del otro lado, a 2 metros, tiene tipos diciéndole cualquier cosa, cara con cara, ¿no? Es decir, es impresionante. Vivir eso es una cosa que a uno le conmueve. Las interpelaciones en Uruguay están pensadas como
en el imaginario como un sistema casi de castigo, como un sistema, a ver, desde el momento que el país tiene mayoría, que antes, ahora, durante, es muy difícil que un ministro caiga, si fuera la intención de la interpelación, y que la mayoría del Parlamento, de la Cámara que lo convoca, censure al ministro con todo el procedimiento constitucional, que es todo muy complejo, por respuestas insatisfactorias votadas por mayoría en la Cámara. ¿Qué quiere decir esto? Que en Uruguay normalmente las interpelaciones han sido un sistema de fortalecimiento de los ministros más que de debilitamiento, porque ya se sabe que tienen la decisión que dice que son insatisfactorias, porque por algo lo convocan, y las respuestas casi todas se dan en la vuelta, o otra que dice que son maravillosas, que nunca hubo un ministro que hablara más claro y mejor de lo que ha hecho. Entonces, pensemos que para qué es importante la interpelación, que el Frente lo ha manejado como oposición, con un sentido, yo diría, patriótico, decirlo de algún modo. Yo recuerdo el gobierno nuestro pasado, a esta altura, ya habíamos tenido, no sé, perdí la cuenta, el otro día hablaba con alguno de los ministros de entonces. Nos quedan 2 minutos. Y en esos 2 minutos decir simplemente que la interpelación es muy importante, porque es una oportunidad para que se diga con el formalismo necesario las cosas que están pasando, cómo se encararon, cómo empezaron y hacia dónde se piensa que va, que la gente se entere que el sistema político y que la oposición en un escenario donde se las cosas con toda claridad. Por aquello nuevamente de que podamos encontrar algo de pensamiento lineal de dibujado con un poquito de perfil de pensamiento complejo. Vaya, los dejamos pensando. Te mando un abrazo enorme. Un abrazo grande y hasta la semana que viene.